Capítulo 24. Sergei y los sirvientes. Sergei, sin embargo, había ideado un complot astuto y había trabajado en su propio beneficio de tal manera que poseía propiedades casi tan grandes como las de los Norodvozhsky. Había atraído a algunos campesinos vengativos a quienes mantuvo bajo su total control y estos, a su vez, dominaron a los campesinos pobres e ignorantes. Durante los últimos años, la locura de Norodvozh favoreció sus planes. Poco a poco fue separando sus propiedades con vallas, uniendo otras áreas robadas a los mujiks que habían adquirido a través de 10 años de trabajo, acabando con ellos y sus familias. De esta manera, su patrimonio se amplió, utilizando la mano de obra de los empleados de Norodvozh para las plantaciones. No existía ninguna ley que regulara esta situación, lo que la hacía favorable a Sergei, quien era el propietario legal de los bienes firmados por Norodvozh. Los sirvientes nunca supieron quién era realmente el amo, porque era el capataz quien manejaba todo con tanta soltura y confianza que no despertaba desconfianza. Muchos lo vieron como el propio Norodvozh. Al saber que estaba muerto, comenzaron a sentir que ellos también habían sido engañados. La servidumbre había terminado, pero algunos propietarios continuaron utilizando el mismo método, y muchos mujiks ignorantes persistieron en recibir comida y alojamiento, en lugar de salario. La granja Norodvozh era típica. La servidumbre había sido abolida y seguían sometidos al antiguo régimen, ignorando la ley que los liberó. Esta fue precisamente la revolución que Alex, Semyon y Kostya propusieron a los mujiks que permanecían, por miedo o por ignorancia, todavía en un sistema de servidumbre. Alex Alexnovich Norodvozh estaba sentado ante el gran escritorio de su padre, revisando algunos documentos, cuando entró Sergei. Nunca había simpatizado con el capataz, pero respetaba la decisión de su padre. Primero tenía que conocer la situación real del asunto y luego deportarlo. Siéntate, Sergei, invitó al joven. Durante mucho tiempo, Alex quiso tener una conversación con el capataz, pero su vida lejos de la granja y la amistad que su padre parecía tenerle, le impidieron, todo este tiempo, acercarse al asqueroso empleado. Sergei era tan astuto que ni siquiera Alex, con toda su inteligencia, pudo dominarlo. El hombre había venido armado de argumentos para defenderse de posibles represalias del hijo de Norodvozh. Alex intentó superar la repulsión que sentía hacia el empleado, controlándose, porque lo necesitaba, o mejor dicho, debía tenerlo cerca, hasta el momento oportuno, para expulsarlo de su tierra, simulando interés en retenerlo en la finca. Sergei, a partir de ahora tendrás que rendir cuentas ante mí de todas las acciones relacionadas con la propiedad. Próximamente verificaremos los límites que miden las tierras de los Norodvozh y los empleados que viven con sus familias, bajo un sistema de servidumbre. Como si ya lo hubiera esperado, Sergei se puso a disposición. Ya era hora de rendir cuentas de las irregularidades que había tramado, pero no temía nada, ya que tenía todos los documentos legalmente firmados por Norodvozh. No había ninguna ley que le quitara su propiedad. Y, si fuera necesario, usaría sus métodos con ese pequeño lazo que ahora se atrevía a interferir con su mando. Está bien, señor Alex, lo que quiera. Prepara los caballos. ¿No prefiere la troika, señor? Preguntó irónicamente, pues nunca había visto a Alex montar un animal. Caballos, respondió secamente el joven. Sergei pisó el suelo de madera con más fuerza de lo habitual, y, al salir, se cruzó con Sonia que entraba. Ella le dirigió una mirada codiciosa, porque él era uno de los hombres con los que estaba. La actitud de Sonia hacia los hombres contribuyó en gran medida a desacreditar a Alex, considerado un hombre débil, desconectado incluso de su esposa, quien, en ausencia de su marido, o incluso cuando estaba en la granja, no desaprovechaba la oportunidad de faltarle el respeto. Ella. Eso. Su actitud, aunque visible para todos, dejó a Alex indiferente. No amaba a su esposa, y cualquier día, pondría fin a la desagradable situación que manchaba su honor. El joven preferiría estar borracho e irresponsable antes que asumir el papel de marido traicionado, estrategia que utilizó para disfrazar el movimiento a favor de la liberación de los mujiks, del que era uno de los líderes. Sonia no estaba acostumbrada a la presencia de su marido en la finca y le parecía extraño que se levantara de madrugada para examinar los papeles. A pesar de sus malos hábitos y su frivolidad, no era una persona ignorante. Tuvo una buena educación, pero no supo utilizar sus dones, y disgustada por los pocos cuidados que Alex le brindaba, se desquitó con un comportamiento irreverente. En el fondo, ella sufría por su falta de interés. Los dos apenas se hablaban, pero ahora estaban sentados uno frente al otro,
cara a cara. Todos en la casa seguían impresionados por el rápido e inesperado desenlace de Norobot, incluso después de las exequias, había cierta pregunta en el aire, pregunta a la que Alex respondió con gran interés, con una nueva actitud, que sorprendió a todos. El joven, antes despreocupado y desconectado del negocio de su padre, ahora se hizo cargo de todo, madrugando y dedicándose a visitar todas las áreas del imperio dejadas por los ricos Norobot. Sonia, a pesar de no respetar su condición de esposa, era considerada con ella, ya que su marido siempre la había tratado con educación, aunque con frialdad. Alex no le permitió un acercamiento emocional por lo que, ahora, ambos parecían dos extraños, uno frente al otro, en un silencio gélido. Él fue quien rompió el hielo. Sonia, desde ahora quiero que asumas tu papel de esposa, ayudes a mi madre en el manejo de la casa y te dediques más a la educación de Sacha, siguiendo los estudios que le imparte el profesor Semyon. El tono de su marido era tan severo que ella se asustó, como si nunca hubiera visto a un hombre así, de hecho, era la primera vez que hablaba así, con tanta autoridad. Los ojos de Alex tenían un brillo nuevo y nunca se había dado cuenta de lo hermosos que eran. Esa conversación la dejó completamente sin respuesta. Su tono de voz suave y autoritario no le permitió discutir, sino cumplir sus órdenes. Se movió en el asiento sin entender lo que estaba pasando, quería murmurar algo. Su voz se quedó atrapada en su garganta. Alex, al notar su vergüenza, se compadeció, cambiando el tono autoritario de su voz. «Marca registrada, ¿necesitas algo?» «No, no. Espero que lo que te dije haya sido claro». «Claro, claro. Nada que pedir, déjenme en paz, que tengo innumerables documentos que examinar». Sonia salió avergonzada por la nueva actitud de su marido y un poco avergonzada de sí misma. Esa repentina autoridad la dejó insensible, él la trató como si fuera inferior a él. No sabía cuál sería el mejor tratamiento, antes con poca preocupación, o ahora, con total desprecio. Y, la coqueta mujer pasó el día pensativa y avergonzada, como si la hubieran desarmado. Su actitud no pasó desapercibida para su suegra. Después de todo, ¿de qué habían hablado la pareja para que Sonia perdiera la espontaneidad y la alegría? Capítulo 25. No todo lo que parece es verdad. Comenzó un nuevo capítulo para la finca Norobotbisky. Las expectativas de los empleados eran altas y todos apoyaban que Sergei fuera relevado de su puesto. Los dos hombres recorrían ahora la propiedad a caballo. Alex cabalgó tan bien como Sergei, para asombro de Sergei. Un día no era suficiente para cubrir toda la tierra y las plantaciones de centeno, trigo, girasol y remolacha azucarera. Cuando pasó su jefe, los campesinos se inclinaron profundamente y solo se levantaron después de que él pasó. Cuando vieron a su nuevo amo, dijeron, «Sudar, sudar». Ya era tarde cuando regresaron a la casa, no pasaría mucho tiempo antes de que la tonalidad rojiza del horizonte fuera devorada por la oscuridad. Alex observó a los pobres mujiks que regresaban de su trabajo con sus herramientas. Se dio cuenta de que se dieron la vuelta cuando vieron a Sergei, ya que no conocían a Alex y no sabían que él era su nuevo dueño. Los dominios de Norobot se perdieron de vista. Alex pensó en la posibilidad de dividir el terreno y las dificultades que enfrentaría. Tus planes podrían mejorar o empeorar todo. En efecto, podía, en sus propias tierras, hacer prevalecer sus ideales de justicia, aunque sabía que esa lucha sería con hierro, sangre y fuego. Sería un ejemplo, pero ¿qué pasa con los demás señores, que no quieren los cambios? Ordenaron el saqueo de las plantaciones vecinas, provocando así la ruina de las tierras, relegando a los siervos al hambre y a otro tipo de miseria peor, la falta de trabajo. ¿Cómo había logrado su padre salvar tanta tierra? Tierras que se perdían de vista en la vasta llanura y aquellos campesinos pobres que permanecían completamente serviles, como bestias de carga. ¿Durante cuánto tiempo los campesinos estarían dominados por un régimen absolutista? Sergei, al observar la tranquilidad y distinción del muchacho, no le dijo nada sobre la mitad de la propiedad que le pertenecía. También tenía paciencia, sabría en el momento adecuado hacer valer sus derechos y autoridad ante los mujiks que trabajaban en sus tierras, mantenidas por Norobot. Que el joven siga pensando que es el dueño absoluto. Alex, inocentemente, no sospechaba que había cubierto poco más de la mitad del terreno que le había dejado su padre. Por la noche, Alex y Semyon conversaban animadamente. Las mujeres se habían jubilado y ahora podían hablar de sus proyectos sin interrupción. Vagué por las tierras, camarada.
Nunca pensé que nuestro imperio fuera tan vasto. Eres un terrateniente poderoso, Alex, como quiso el destino, sonrió Semyon. Nada de esto tiene valor para mí, Semyon, excepto el derecho a aplicar en la práctica lo que hemos discutido en teoría, pero para que esto sea efectivo, tenemos que empezar a valorar al campesino pobre que vive, con su mentalidad, en el siglo pasado. Vi esto hoy cuando los vi como animales que regresan del pasto al anochecer a sus chozas sucias. Pobres criaturas convertidas en animales por el poder, y pensar que somos hijos de una misma patria, dueños también del suelo fértil de la madre Rusia. Dijo el aristócrata saturado de ideas comunistas. ¿Tendrás el coraje, Alex, de convertir tu propiedad en trabajo remunerado con igualdad de derechos? Semyon, mis argumentos no son en vano, ni mis ideas son una ilusión. Siempre he soñado con la igualdad desde que era niña. El profesor admiraba a su amigo, su audacia, inteligencia y coraje, porque él, igualmente idealista, no tenía nada que perder, era solo un profesor, hijo de campesinos que llegaron a poseer pequeñas propiedades, quedando luego arruinadas. No tenía bienes materiales, solo la esmerada educación que había recibido y que le proporcionaba un sustento digno, sus conferencias y publicaciones en periódicos, que enviaba a la capital. Para él era fácil ser revolucionario. Cuando hay que perder materialmente hay que redoblar el coraje, Alex, te admiro por llevar a cabo tu plan. En cuanto a mí, no tengo nada que perder, me despojé por la fuerza de las circunstancias, incluso de un título de nobleza que me fue ofrecido, para cumplir con este ideal, que seguramente consumirá mis días. Liberar al pueblo ruso de la ignorancia y analfabetismo. Ahí lo tienes, un gran mérito. Te considero más rico que el dueño de todas estas tierras. No querrás, querida, saber jamás los orígenes de tal imperio. Hay datos que me intrigan y no descansaré hasta descubrirlo todo. ¿Qué quieres decir, Alex? Cosas, acontecimientos, Semyon, que involucran la muerte de mi hermana y la desaparición de su hija por nacer. Alguien responderá por este crimen, te lo prometo. Dijo el heredero con el puño cerrado, mostrando el dolor en su corazón. Hablando de este trágico acontecimiento, Alex, mi maestro me envió una carta informándome que el mago Dmitri Nabor llegará pronto aquí. ¿Lo recuerdas? ¿Ese maestro loco? ¿Sigues en comunicación con él? Sí, ese es él. Siempre estamos en contacto. ¿Qué ha estado haciendo últimamente? Se ha profundizado en el ocultismo y la hipnosis, de hecho, temas que también me apasionan. Diríamos que se ha convertido en un cazafantasmas, un magnetizador de mentes que viven al borde de la locura, como muchachas nerviosas sometidas a crisis histéricas. No me digan que el profesor se hizo cargo de una vez por todas, ideas que se oponen a los científicos profesores. Oh, Alex soltó una carcajada, recordando las interminables discusiones que las actitudes del profesor Dmitri fomentaban en la universidad. Siempre nos sorprende con sus argumentos. No solo las asumió, sino que fundamentó sus tesis sobre bases científicas, buscando comprobarlas. Su tesis se ha ganado muchos enemigos y ha traído infinitos admiradores. Correspondencia con partidarios de estas ideas en otros países, ampliando y fortaleciendo sus argumentos. Estoy deseando que llegue. Me tomé la libertad de invitarte, espero que no le cause mala impresión a tu madre. Al contrario, Semyon, podrás ayudarla mucho. Si tiene dominio sobre los espíritus, tal vez pueda poner fin a las creencias difundidas aquí. Peor que la condición servil es la creencia que ciega y genera fanatismo supersticioso. Alex y Semyon siguieron hablando hasta tarde, sin sospechar que alguien más seguía sus conversaciones. Era Kerin, una sirvienta de la casa, amiga y amante de Sergei, que se había quedado allí, expresamente, para vigilar los pasos de los dos amigos y de Alex. La mujer no se había perdido ni una palabra del diálogo entre ambos y al día siguiente le contó todo a su pareja. Así fue como Sergei se mantuvo informado de todo lo que sucedía en la mansión Norovod. Kerin fue su testigo más fiel de los hechos ocurridos allí y de las decisiones tomadas. Nadie jamás había sospechado de ella, porque además de ser una hábil actriz, sabía disimular magistralmente su conexión clandestina con el capataz. Parecía modesta, servil y nunca abrió la boca para decir nada más que los ojos. Oh. Sus ojos verdes parecían dos antorchas de fuego, tan vivos y expresivos. El espía ocupaba habitaciones destinadas a sirvientes y albergaba la ambición de, algún día, ser el dueño de aquella mansión.
pertenecía a la clase de personas que no pierden esperando, siempre cautelosos, actuando en silencio, esperando el momento exacto para atacar. Fue así como los dos alimentaron su pasión por el poder, disfrutando de una larga convivencia clandestina, a costa de las intrigas, el mal y el odio que saciaba sus almas. A menudo, las personas más sencillas y aparentemente inexpresivas son las que mejor entienden a los personajes que les rodean y saben distinguirlos. Estos son los misterios ocultos revelados a los sabios y a los prudentes de los que habla Jesús en el Evangelio de Mateo. Así era la dulce Katienka, cuya sencillez y modestia encantaban a todos. La niña había caído en el favor de la señora Norovod, quien hizo todo lo posible para tenerla en su compañía. María Norovod notó la dedicación y la importancia de la niña para los hijos de Sumarokov, el cuidado que tenía por Mayra, sin hacer ninguna exigencia, pero acariciaba el sueño de que aquella gentil doncella algún día le sirviera como dama de honor. La prudente niñera de los hijos de Sumarokov, las pocas veces que vio a Kerin, rápidamente observó que aquella mujer no era de fiar, por mucho que intentaba acercarse, Katienka, inteligentemente, ponía una barrera entre ellos. A Kerin le había sido imposible, durante todo este tiempo, acercarse a la isba. De hecho, los hijos de Sumarokov, sin excepción, parecían haber creado una hábil combinación, para evitar que la niña se acercara. Le gastaron malas bromas y ella acabó desistiendo y dejando a la familia Sumarokov fuera de sus chismes, aunque siguió mirándolos asiduamente sin perderse ninguno de sus pasos. Después de la muerte de Norovod, se guardó luto acorde a la amistad y simpatía del difunto, y en el caso de Norovod, pronto quedó relegado al olvido. La vida en la propiedad finalmente volvía a la normalidad. Se acercaba una fecha festiva en la que celebrarían el cumpleaños de Sasha Lesnovich y su entrada en la sociedad local. La señora Norovod, ese día, necesitaba que Katienka la ayudara a preparar la cena que pronto ofrecería a vecinos y personas importantes del lugar. Movilizaron el trabajo de algunas mujeres para asistir a la suntuosa cena que sería servida a la luz de las velas en ricos candelabros de plata. Los adornos florales difunden alegría y aroma por toda la casa. Hicieron ropa nueva para los empleados, la matrona quería que todos estuvieran bonitos y bien vestidos. Estaban preparando el salón para un baile suntuoso. Fueron invitadas las familias y autoridades más importantes.